Le voy a mostrar cómo a un cliente le hizo ahorrar más de $1000 por mes solamente en Firebase. Un cliente viene y me dice que está teniendo muchísimas peticiones en Firebase, no sabe exactamente por qué y quiere si la puedo ver la aplicación. Me muestra la aplicación, al ver la aplicación vi que no tenía un context y había muchísimos bucles infinitos. Lo primero que dije, bueno, hay que hacer una reestructuración primero, hay que agregar un context a la aplicación, hay que ver dónde hay peticiones, donde hay un montón de cosas. La aplicación no era muy eficiente, digamos, había componentes que tenían más de 5000 líneas. Después fui a ver cómo estaba estructurado Firebase y vi que por ejemplo, en la sección de alumnos, cada alumno era un documento. Ya había más de 45.000 alumnos, o sea que había más de 45.000 documentos. Es decir, si se quería hacer una búsqueda de alumnos, había que hacer 45.000 peticiones para traer todos los alumnos. Se podría usar algunas funciones de Firebase, pero tendría que ser exactamente igual al nombre del documento. Bastante complicado. Entonces la solución que le di a mi cliente fue: agarramos esta base de datos de Firebase, la reestructuramos para que sea más eficiente y te rehaga una aplicación entera para usar esta base de datos, es decir, usar todos los datos que tienes acá con las mismas funcionalidades que tenés en la aplicación actual, pero que funcione eficientemente. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que yo hice para que sea más eficiente en las peticiones? Lo primero que hice fue estructurar Firebase. Antes estaba así, por ejemplo, en la colección de alumnos, y cada documento era un alumno. Entonces, lo que yo hice para que sea un poco más eficiente, es decir, para usar todo el espacio que te deja tener un documento. Es decir, un documento te deja tener hasta un MB de información. Eso, por ejemplo, la información de los alumnos, que es nombre, documento, domicilio, un montón de cosas, no ocupa casi nada de espacio. Entonces, lo que yo hice, hacer un script para que toda esta colección, por ejemplo, de alumnos, de profesores, de cursos, etcétera, tengan esta estructura. Que tenga una colección, por ejemplo, colección de alumnos, y documento sea documento 1, 2, 3, 4. Y dentro de esos documentos se agreguen los alumnos. Según la información de cada alumno, cuántos alumnos pueden entrar dentro de cada documento. Y llega al punto que dentro de cada documento se puede alojar hasta 500 alumnos sin llegar al límite de 1 MB de información. Entonces, lo que hice fue eso: agregar, reestructurar todos los más de 45.000 alumnos que había, reestructurarlos de esta forma, es decir, en documento 1, 2, 3, 4, 5 y dentro todos los alumnos. ¿Qué pasa con esto? A cada alumno se le agrega la propiedad documento, es decir, que a qué documento pertenece cada alumno. A la hora de editar un alumno, a la hora de eliminarlo, se sabe exactamente en qué documento está, entonces se modifica solamente ese documento con las funcionalidades de Firebase que te permite modificar un campo dentro de un documento. Es decir, te permite eliminar un campo dentro de un documento, te permite dar un campo dentro de un documento sin tocar el resto de campos que están dentro de ese documento. Porque acá cada alumno es un campo dentro del documento. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos tener 500 alumnos dentro de cada documento, pasamos de tener más de casi 50.000 documentos a tener 100. Por ejemplo, hay que hacer una búsqueda de alumnos. Ahora hacer 50.000 peticiones a Firebase para que te traiga todos los alumnos. Vos solamente haces 100 y a la hora de traerlos, los procesás los alumnos para que te quede todo dentro de un solo array. Y de esa forma haces mucho más eficiente todas las peticiones. De todas formas, tienes que traer todos los alumnos, pero en una gastas 50.000, en la otra gastas 100 peticiones. La otra cosa que hice fue reestructurar la aplicación. Es decir, a la hora de hacer la aplicación, obviamente le hice con un context para que ahí se puedan hacer las peticiones y que todos los componentes puedan usar la información que ya se pidió una sola vez. La forma que estaba antes era que había muchos componentes que hacían la misma petición. Por ejemplo, necesitaba a los alumnos, hacía una petición acá, hacía otra petición acá, hacía otra petición acá, de la misma petición, de la misma información. Entonces, obviamente, en lugar de usar una sola petición, estás usando 4. Así con un montón de componentes. Por ejemplo, si vos tenés 1000 cursos, te hace 1000 veces la misma petición que podrías hacerlo una sola vez y en un context y la trasladas directamente a esos componentes. Entonces lo que hice fue esto. Hice un context, es decir, en la aplicación creé un context y esa la información de alumnos, de profesores, de cursos, era lo que le pasaba a cada componente según estos necesitaran. Estas dos cosas pasaron de tener casi 50 millones de peticiones por día, porque también había muchos bucles infinitos, había muchas cosas que no estaban de forma eficiente, a alrededor de 100.000 peticiones por día. Diciendo que Firebase te permite hasta 50.000 peticiones por día. Es gratis, entra en el plan gratis. Muchos días, inclusive ni siquiera se llega a esto, se llega a 40.000, 50.000, 60.000, ponele. Y es muchísimo más eficiente, es muchísimo más barato. Y de esta forma usamos un 0,02% de las peticiones que usaban antes. Es decir, 100.000 es un 0,02% de las 50 millones de peticiones que pasaban antes por día. Así que esta fue la forma en la cual yo optimicé esta aplicación para que le baje el costo con estas 50 millones de peticiones por día. Tenía un costo mensual de cerca de $1000 solamente con Firebase. Con esto va a bajar notablemente. Creo que si llega, no sé, a $20 por mes, debe ser mucho.